Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Derecho Cartular para la carrera de Abogacía se desarrollará el tema referido a la circulación de los títulos cambiarios, el cual corresponde al módulo 1 de la unidad 2, que trata del funcionamiento de los títulos cambiarios. Hola, en esta clase vamos a desarrollar, como ya lo mencionamos en un principio, vamos a hablar acerca de la circulación de los títulos cambiarios. Me voy a referir a los títulos cambiarios en general, títulos de crédito, títulos valores, sin hacer ningún tipo de disquisición en cuanto a una denominación en particular, sino hablando en general del funcionamiento referido a la circulación de estos títulos, que es una característica esencial que ellos tienen. Precisamente fue elaborada todo este funcionamiento de los títulos de crédito debido a la necesidad de que circularan la riqueza, los bienes y fundamentalmente el crédito. De manera que poco a poco se fue conformando toda una serie de operatoria respecto de la circulación, donde estos títulos pasaron de ser simples medios probatorios a ser medios constitutivos y dispositivos de derechos. Hay principios esenciales y propios de la circulación que tenemos que tener en cuenta. El primero de todos es la certeza, el segundo es la seguridad y el tercero es la celeridad. Estos tres principios fundamentales los vemos necesarios para que puedan circular con todas las garantías necesarias para la propia operatoria circulatoria. Hay distintas formas en que pueden circular los títulos, es decir, y todas las obligaciones que ellos contienen, que es lo que nos interesa ver. Obviamente podemos hacerlo a través de una situación de muerte de una persona, o sea, los títulos de transmisión mortis causa o inter vivos, hacerlos a través de una sucesión universal, como sería una herencia o una fusión societaria, o simplemente a título particular, como en una cesión de derechos o en una donación. Pero sin embargo, la circulación de estos títulos de esta manera siempre va a ser un derecho de tipo derivado el que va a adquirir el titular o el poseedor, el legitimado para tenerlos. Nosotros tenemos el caso de la cesión de derechos, precisamente, que es un contrato que está regulado en el Código Civil y Comercial actual a partir del artículo 1614 y que trae una forma muy complicada en cuanto a la celeridad, porque hay que notificar al deudor cedido y hay que hacer una escritura pública, un instrumento privado con fecha cierta, en donde en realidad esto complica mucho la celeridad. Por el principio del nemo plus iuris solamente se va a transmitir aquello que tenía este cedente, esta persona que transmite, y en realidad las defensas que se van a poder oponer van a ser defensas propias del contrato y las que se tenían contra el cedente. De manera que esto de dar seguridad a los títulos, al dar seguridad a la transmisión de los derechos a través de una cesión, realmente complica los principios que suponen que voy a transmitir un derecho, que a través de las sucesivas transmisiones va a tener que permanecer inalterable y que lo tengo que hacer con rapidez. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? El principio fundamental es establecer pautas para que estas obligaciones puedan circular de modo seguro, como modos de transmisión, desde que nacen y luego cuando son transmitidas a través de distintas sucesiones. Tenemos una función en lo que es la transmisión, una función económica, que es esto que dijimos, de que circulara la riqueza, el crédito y demás. Pero hay una función jurídica esencial que tiene que ver con legitimar a la persona que va a recibir ese derecho y que pueda de esa manera ejercerlo regularmente. Y para esto es que surgen estos títulos, lo que llamamos la ley de su circulación, que cada título de crédito, la ley de letra de cambio, la que se refiere al pagaré, la ley de cheques, las de títulos valores, como por ejemplo las acciones en la ley de sociedades, están reguladas específicamente. Y además ahora tenemos en el Código Civil y Comercial, que fue modificado con la ley 26.994, la situación de establecer supletoriamente pautas
reglas de circulación de los títulos que están contenidas dentro de las otras fuentes de las obligaciones, el código, referido a las obligaciones que parten de una declaración unilateral o de la voluntad unilateral e irrevocable de quien va a hacer la transmisión cambiaria. Entonces, nosotros tenemos varias formas, varios recaudos que se dan a través de la circulación y que precisamente tratan gradualmente de ir estableciendo mayores requisitos. Es como que la misma circulación del título va estableciéndose límites para evitar abusos. Y entonces es que vamos a tener 3 clases fundamentales de circulación. La primera es la de títulos al portador. Esta es una primera manera que solamente exige tradición del documento más la exhibición, la presentación ante el legitimado pasivo, o sea, ante el que va a tener que cumplir con la obligación. La segunda posibilidad son los títulos a la orden. Los títulos a la orden requieren la tradición del documento, requieren el endoso, porque esa es la manera característica de que van a circular, y requieren la exhibición del documento al legitimado pasivo. Y por último, los títulos nominativos, que son aquellos que requieren que además de todo esto que venimos diciendo, sean inscriptos, registrados en los libros del emisor, pudiendo ser tanto endosables, siguiendo las reglas de los títulos a la orden, como no endosables, es decir, que van a tener que circular del modo impropio como es la cesión de derechos. ¿Qué es un título al portador? Un título al portador son aquellos que se van a librar sin mención del beneficiario de la prestación que está contenida en ese instrumento o con la cláusula al portador. Ese es el título con los requisitos que ya vimos que tenía que tener para poder funcionar y legitimar a la persona que los recibía. Y en esto sí tenemos que tener en cuenta que cada uno de esos elementos que acabamos de mencionar hacen a la legitimación del título como tal. En el caso de los títulos al portador es una incorporación del derecho absoluta, literal, pero que no deja huellas porque no vamos a tener ningún nombre de beneficiario al respecto y si lo tiene no va a ser necesario esgrimirlo porque simplemente circulan al portador. O sea que es una circulación, una incorporación absoluta y que circula de la misma manera que una cosa mueble, entregándola. Entonces, al no dejar huella, como dice Messineo, es una circulación no literal, porque no la tenemos escrita, y tiene una característica fundamental que es la irreivindicabilidad de estos títulos de parte del tenedor que lo ha adquirido de buena fe. Imagínense ustedes que un título al portador se perdiera, fuera sustraído. ¿Puede la persona titular que lo ha recibido, de acuerdo a una transmisión conforme a la ley de su circulación, esgrimir los derechos que le corresponden? Sí, siempre y cuando pueda demostrar cómo, es decir, que ha cumplido con la ley de su circulación y que ha cumplido con todo lo que corresponde a su legitimación. Concretamente, en la nueva normativa, el artículo 1819 claramente expresa que quien adquiera un título valor a título oneroso de buena fe, es decir, sin culpa grave y conforme a la ley de su circulación, no tendrá obligación de devolverlo ni va a estar sometido a la reivindicación ni a que tenga que volver a repetir lo que ha pagado. Y de la misma manera, teniendo en cuenta esto, el deudor que ha pagado a quien tenía el documento y se lo ha presentado conforme a su buena fe y conforme a la cadena regular o a las pautas regulares de transmisión, se libera pagando de esa manera, conforme a lo establecido también en el Código Civil y Comercial en el artículo 1917. La otra situación que tenemos en cuanto a los títulos a la orden es que ellos, como dijimos, básicamente circulan a través del endoso. El endoso es un acto jurídico que se efectiviza
estampando la firma de quien va a transmitir, de quien tiene en ese momento el título, para que lo adquiera el que vamos a llamar ahora endosatario, es decir, el que va a recibirlo y que pueda transmitirlo sin ningún problema y sin la autorización del librador. Pero acá vamos a tener en cuenta lo siguiente. Ese endoso cumple 3 funciones esenciales. Transmite la propiedad. En segundo lugar, legitima, que es esencial en lo que son estos títulos. Y en tercer lugar, garantiza el pago. Siempre que se den las 3 funciones, ese endoso va a ser pleno. Luego podrán establecerse cláusulas que limiten o restrinjan o que tengan otra funcionalidad dentro de lo que es el endoso. Pero si esto fue así, y si el título va a circular de persona a persona, lo que debemos asegurarnos es que entre endosante y endosatario haya habido una cadena regular de endosos. Eso es lo que nos está pidiendo este tipo de circulación, que se hace a través del endoso, conforme al artículo 1839. Como ustedes ven, les estoy marcando artículos que hacen a la teoría general de los títulos que ahora se incorporaron al Código Civil y Comercial, luego de la reforma, y que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, este endoso, que es una declaración cambiaria, unilateral, no recepticia e irrevocable, es la que nos va a permitir que de mano en mano que vaya pasando, el último que lo tenga, si se haya hecho un endoso que figurara en blanco, sería totalmente válido y cumpliría con la legitimación que reclaman estos títulos. Por último, van a ver que hay distintos temas que tratar al respecto, pero no nos podemos extender mucho porque quiero terminar de darles el panorama general. Tenemos los títulos nominativos, que son aquellos que, como les dije, reunían las características anteriores, es decir, están librados a favor de determinada persona, pero que requieren, a pedido del emisor del título, que él tenga una registración cada vez que ese título se va transmitiendo y va circulando. Como dije, pueden ser endosables, aplicándose el artículo 1847 del Código Civil y Comercial, o no endosables a partir del artículo 1849. Más allá de lo que se aplique expresamente por su propia normativa. Por último, quiero mencionarles una forma también que hace la circulación, que vamos a llamar circulación impropia, que se refiere a aquellas situaciones en que en vez de circular conforme a su ley de circulación, tenemos que caer en la situación de que circulen a través de los títulos, circulen a través de la cesión de derechos. Por ejemplo, cuando tenemos una letra de cambio o un pagaré que fueron endosados luego del protesto, o un cheque que es endosado o transmitido luego de que el banco girado lo ha rechazado, y también en algunos otros títulos que son propios de legitimación, como puede ser un ticket de un espectáculo o de un medio de transporte o alguno de esos tipos de documentos que sirven simplemente como elemento probatorio para que el sujeto pasivo